Mi hermana gritó: «La familia lo comparte todo». Pero yo ya había compartido durante 2 años 7.000 euros al mes en silencio, mientras decían que vivía de ellos. Mi hermana soltó, con toda la frescura del mundo: «La familia lo comparte todo». Compartir. ¡Ja! Llevaba 2 años soltando 7.000 euros al mes en silencio, mientras ellos iban por ahí diciendo que vivía a su costa. ¡Qué morro! Me llamo Beatriz. En mi pueblo, a orillas del lago de Sanabria, en Zamora, los inviernos eran largos y nos conocíamos todos. De niña, mi familia parecía de postal. Mi madre era enfermera en el hospital provincial por las noches, y mi padre enseñaba física en el instituto. Ni ricos ni pobres, una familia normal. Al ser hija única, creía que era el centro de su universo. Papá me llevaba a pescar todos los fines de semana y mamá me peinaba con esmero antes de irse a trabajar. Comíamos helado en el porche y escuchaba el canto de las chicharras en las cálidas noches de verano. Para mí, eso era una familia de verdad, hasta que llegó aquella fría noche de enero, cuando cumplí 8 años. Me desperté sobresaltada por unos golpes urgentes y unas luces intermitentes que se colaban por la ventana. Mi tía Elena entró en casa con el rostro pálido y me insistió en que buscara un abrigo y algunas cosas más. Mamá estaba en el hospital, me dijo, porque mi hermana, que había nacido 2 meses antes, necesitaba cuidados especiales. Yo era demasiado pequeña para entenderlo, pero esa noche lo cambió todo. Lidia, un diminuto ser rojizo rodeado de tubos y máquinas, yacía inmóvil en una incubadora. No podía acercarme a ella. No podíamos arriesgarnos a que se pusiera enferma, decía mamá, con la mirada fija en el monitor cardíaco. Se apartaba lentamente cuando yo intentaba tocar su manita, como si fuera una amenaza. Todo giraba en torno a Lidia desde que llegó. Desinfectante en cada rincón, purificadores de aire funcionando las 24 horas y un olor a lejía que me quemaba la garganta convirtieron nuestra casa en un lugar estéril. Mamá me llevaba a casa de la abuela cada vez que tosía o estornudaba. Al principio me gustaba. La abuela hacía una tarta de manzana deliciosa y me guardaba libros. Pero poco a poco comprendí que no era bienvenida en casa. Les preocupaba que pudiera hacerle daño a Lidia, su esperanza. Saqué un 10 en mi primer examen de matemáticas de 3º de primaria. Lo llevé a casa esperando que mamá lo colgara en la nevera, como hacía con los recortes de periódico. Ella le preguntó a papá si tenía pañuelos para Lidia, con una expresión distante. Mi padre asintió y dijo: «Bien hecho», sin un abrazo ni una sonrisa. Justo así. Intenté por todos los medios llamar su atención. Dibujé cuadros, quedé primera en la feria de ciencias del colegio, y le conté a mamá sobre todos los libros que estaba leyendo. Todos mis intentos fueron en vano. Lidia tiene fiebre, está dormida, necesita descansar. Beatriz, por favor, cállate. Mi invisibilidad se hizo palpable. Me encerré en mí misma, ya que a Lidia le irritaba el olor a aceites de menta de mi habitación, así que se me negó la entrada al único lugar que sentía como mío. Me sumergí en la historia del arte, las antigüedades y los mundos imaginarios que se escondían tras cada cuadro antiguo. Reescribir la historia duele más que ignorarla. Beatriz siempre ha sido fuerte e independiente, les decía mamá a los vecinos cuando entré en el programa para superdotados. Nunca la oí decir: «Entienden que Lidia necesita cuidados especiales». Mi familia se desvaneció sin previo aviso. Comprendí que las expectativas no eran para mí. Mis padres elogiaban a Lidia, la abrazaban y parecían rebosar orgullo. Beatriz no necesita esas cosas. Pensaban, supongo. Beatriz es del tipo que se cuida sola, decían cuando preguntaban por mí. Pero la independencia no significa rechazar el cariño. Solicité trabajo en la panadería Pinos Dulces, en 8º de EGB. Doña Irene, la dueña, fue mi primera fan fuera de la familia. Nunca preguntó por qué una niña de 13 años quería barrer suelos y vender pasteles después del colegio. Ella decía: «Si trabajas duro, te mereces un lugar en el mundo». Nunca olvidaré cuando me tocó el hombro con esa calidez. Todos los días después del colegio me recogía el pelo en una coleta y me iba a la panadería a limpiar mesas, lavar bandejas y tomar pedidos.
Hacía los deberes en silencio en mi pequeño escritorio de la esquina, siempre y cuando no asustara a Lidia con el olor a jabón de manos. Nadie me preguntaba dónde estaba ni qué hacía. Cuando volvía a casa, Lidia seguía siendo especial, excepto cuando se trataba de comprarle su tarta de cumpleaños. Ella nunca trabajaba, ni limpiaba sus libros de texto, ni visitaba una panadería. Esta familia enviaba flores y una videocámara a todos los eventos de Lidia, desde actuaciones grupales hasta funciones en la iglesia. Mi madre simplemente comentaba «¡Qué bien!», mientras cortaba fruta para Lidia, deficiente en vitamina C. Después de mi nota perfecta en selectividad, en mi último año solicité plaza en 12 universidades. Nadie lo sabía. Escribía mis ensayos a escondidas durante los descansos en la panadería, y doña Irene los revisaba. Ella me enseñó a escribir con sinceridad. Redacté mis cartas de recomendación, los documentos de ayuda económica y la solicitud de beca. Caminé en silencio, pero con determinación. Mis padres no iban a pagar la universidad, así que solicité becas por mérito, necesidad y por ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Cada línea de la solicitud era mi modesta protesta por ser ignorada. Después de trabajar todo el verano, ahorrando cada propina y guardando monedas en una hucha, compré un billete de autobús para una entrevista de beca en otra comunidad autónoma. Durante mi limpieza habitual del mostrador de la panadería, en una tarde de primavera, recibí un correo electrónico de la Universidad de Santiago de Compostela. Me habían concedido una beca completa. Me quedé inmóvil, inmersa en el aroma a mantequilla de las galletas. Los ojos me ardían, sonriendo sin control. Doña Irene me abrazó como a una nieta. Fue la primera vez que lloré porque alguien estaba orgulloso de mí. Mamá vio la carta de aceptación que llevé a casa esa noche. La miró y la puso sobre la mesa. Enhorabuena, pero no se lo digas a Lidia. Últimamente está muy estresada. Asentí, doblé el papel, lo guardé en el bolsillo y subí las escaleras mientras Lidia se reía probándose sus nuevos zapatos de baile de una boutique en la que yo nunca había estado. Semanas después, la familia celebró el segundo puesto de Lidia en un concurso de arte escolar. Papá incluso exhibió su dibujo en el salón, con una placa que decía «El talento de la familia». Miré el gato rosa sobre un arco iris, luego mi propio trabajo, elogiado por un profesor universitario, ahora olvidado en el cajón de mi escritorio. Entonces supe que era la niña silenciosa. A pesar de todos mis esfuerzos, Lidia siempre sería especial. Juré convertirme en alguien a quien no pudieran ignorar más. Ya tenía la llave para escapar. Me encantaba la historia del arte y estaba harta de que me dijeran qué hacer, así que me especialicé en la Universidad de Salamanca. Cuando me llevaron a casa de la abuela, me dejó rebuscar entre cajas de broches, collares y pendientes antiguos, art déco, de dinastías europeas, joyas antiguas con significados ocultos que evocaban recuerdos. Unas horquillas de cisne con delicadas piedras lavanda me vienen a la mente. Me quedé sin aliento cuando la luz acarició la joya, pero no estaba segura de su valor. Pasaba horas admirando la vitrina. Mirar una antigüedad iba más allá del simple interés. Era mi único instinto fiable. Hice prácticas sin remuneración en una pequeña tasadora de joyas de Madrid, trabajando principalmente con casas de subastas locales. Después de graduarme con honores, mis amigas entraron en grandes empresas de medios o financieras, mientras yo usaba guantes blancos, inclinada sobre una lupa, registrando cada pequeño arañazo en anillos que a nadie parecían importar. No me di cuenta de que esos fragmentos anónimos cambiarían mi vida. Un broche de bisutería de unas pocas decenas de euros fue el primer gran cambio. Por alguna razón, recogerlo me conmovió. El diseño modesto tenía una artesanía magnífica, un esmalte excelente, bordes limpiamente grabados y un pequeño defecto prácticamente desgastado en el reverso. Investigar esa marca me llevó toda la noche. Un artesano francés que fabricaba joyas para aristócratas a principios del siglo XX perdió su taller durante la guerra. El broche era raro y auténtico. Mis jefes escucharon mis hallazgos en una breve reunión. Hablé con pasión, no con orgullo. Documentos de archivo, comparaciones de diseño y un amigo bibliotecario de la universidad me ayudaron a acceder a una base de datos de un museo para encontrar los registros originales. El broche fue revaluado en $12,000 en la subasta de antigüedades de Seattle.
Se vendió por aproximadamente 40.000. El correo electrónico de la empresa me felicitó. Beatriz tiene buen ojo. Seguí trabajando como si nada hubiera pasado, mientras más piezas mal valoradas caían en mis manos. Collares de esmalte cloisonné, que se confundían con copias, pero que en realidad eran rusos del siglo XIX. Otro de los 30 anillos de boda de platino para el aniversario de una familia de Bilbao. Cada vez más colecciones eran mi responsabilidad. Mi supervisora, Margarita, me invitó a comer por primera vez. «Beatriz, ¿alguna vez has pensado en montar algo por tu cuenta?», preguntó mientras cortaba una porción de tarta. Solté una risita, pensando que bromeaba. Ella asintió. Yo, la chica que había trabajado sin cobrar durante 2 años y sobrevivía a base de fideos instantáneos. Exacto. Las personas más hambrientas encuentran los manjares más raros, recordé sus palabras. Revisé casas de empeño, tiendas de antigüedades familiares y otros pequeños negocios que no podían permitirse grandes tasadores. Aunque mis honorarios eran bajos, cada pieza era examinada minuciosamente. «Cuidado, nunca te saltes nada», me decía. Abrí el armario de mi destartalada buhardilla por la noche y miré el cuaderno que me había regalado mi abuela. En la primera página, con una letra desordenada, decía: «No es el objeto raro, es la chica que lo ve como un tesoro». Comprendí que si era invisible en casa, cada objeto que tocaba me definía. Estaba decidida a no volver a ser subestimada, al igual que nunca había juzgado mal una joya escondida. En el otoño de mis 27 años, comencé un negocio que nadie conocía. Nadie preguntó. Mi familia creía que tenía un trabajo temporal para matar los largos turnos de Lidia. Alquilé una modesta oficina en el 3er piso de un viejo edificio de Madrid, encima de un café italiano y al lado de una consulta de dentista cerrada. Una caja de archivos sostenía un escritorio de madera tambaleante, una silla que rescaté de la basura y una lámpara de rastrillo iluminaban la oficina de 30 metros cuadrados. La lámpara hacía un clic suave cada vez que la encendía, como si dudara de mi sueño. Todo se desvaneció en silencio cuando llamé a mi empresa Alhajas e Iris. Iris en honor a la flor que mi madre plantó en nuestro jardín antes de que naciera Lidia. El comienzo fue un desafío. Ayudé a un anticuario local a identificar platino de una mezcla chapada y a una anciana a autentificar su anillo de compromiso de la guerra civil. Realicé metódicamente microscopía de piedras preciosas y seguimiento de la procedencia histórica para empresas menos que grandes. Me gané el respeto. Una referencia llevó a otra, hasta que un pequeño museo regional me contactó. Abogados de patrimonio y coleccionistas pidieron mi ayuda para tasar un juego de joyas heredado que nunca había sido valorado. Mi oficina creció en mi 2.º año cerca del café italiano. La planta baja con fachada de cristal tenía un letrero. Mi primera empleada, Maya, una recién graduada en geología con ojos agudos y paciencia para las piedras pequeñas, fue contratada. Aprendió a estudiar el corte de piedras preciosas bajo lámparas de filamento, a detectar la artesanía a simple vista y, lo más importante, a confiar en la intuición. El crecimiento fue más rápido de lo esperado. Para el 5.º año, tenía oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla. Validábamos subastas de millones de euros, ayudábamos a clientes de ambas costas y nos especializábamos en colecciones de cajas fuertes y áticos olvidados. Más de 12 millones de euros era mi patrimonio neto, con casi 1 millón en contratos de autenticación. Vivía en una pequeña casa en las afueras, conducía una furgoneta todoterreno plateada de tono neutro y usaba un teléfono viejo. No necesitaba mostrar nada que mis parientes no entenderían. Beatriz, la hija rebelde que rechazó un buen trabajo de oficina, trabajaba con cosas viejas y se perdía la cena. Quizás quitar el polvo a las antigüedades era su visión de mí. Asistía a las cenas de los domingos y escuchaba a mamá hablar sobre Lidia cambiando de carrera por 4ª vez. Esta vez a psicología del comportamiento animal, potencialmente descubriendo su pasión. Aún así, su padre me aconsejaba que trabajara en el instituto local por su buen seguro. Todavía veía a Lidia hojear Instagram a mitad de la conversación, luciendo un nuevo bolso de diseño que, según ella, estaba rebajado, pero que era una edición limitada, sin descuento alguno. Sonreía suavemente cuando me preguntaban qué hacía. No pedían más detalles.
Mi collar de perlas había pertenecido a una noble británica de la época eduardiana, y mi horquilla de rubí era un diseño raro de principios del siglo XX. Nadie se daba cuenta, pensando que eran baratijas de mercadillo. No los corregía. Lidia bromeó durante la cena. Gaby seguro que tiene suficientes joyas para abrir una tienda. Sonreí, bebí zumo de naranja y respondí: ¿quién sabe? Podría haber dicho que sí, que estaba detrás de algunos de los casos de autenticación más grandes de la región, que mi empresa acababa de firmar un contrato con el Museo Nacional, que me habían invitado a escribir para una importante revista de gemología y que la pulsera de Lidia era falsa. Sin embargo, a veces, la quietud es la única corona que los ignorados pueden llevar sin permiso. Envié dinero a mis padres después de mi 5.º año en el negocio, después de que Lidia se cambiara a su 5ª carrera, diseño de interiores. Su gasto mensual aumentó de 3.000 a 5.000 y luego a 7.000 euros. El diseño de interiores era el campo que quería, pero no podía pagar. Mamá me llamó un sábado por la noche, ablandándose después de unos cuantos agradecimientos. Lidia se está encontrando a sí misma, ¿sabes? La matrícula en Parsons no es barata, y el sueldo de profesor de tu padre no lo cubre todo. Asentí hacia mi escritorio mientras revisaba la documentación para una tasación de joyas antiguas de 400.000 euros. ¿Puedes ayudarme?, preguntó. Tras una pausa le pregunté: ¿cuánto al mes? Lidia no se había graduado hacía 6 años, sino que llevaba gastando 7.000 euros al mes. Pero temporalmente, una vez que se gradúe, ayudará a toda la familia. Nunca pregunté por qué no le habían aconsejado que solicitara becas o trabajos a tiempo parcial. Abrí una cuenta de empresa y establecí una transferencia mensual de 7.000 euros para la matrícula familiar. Cada vez que el dinero salía me decía: no porque se lo merezcan, sino porque puedo. Algunos no pueden. Intenté no oír a mi madre decirles a los vecinos: Gaby vive tan frugalmente que prácticamente come sopa de sobre y va en autobús. O cuando Lidia publicó fotos de sus vacaciones en Ibiza, con maletas de lujo, y escribió: me lo merezco después de un semestre difícil. Lidia me sonrió con sorna mientras yo cortaba un asado para la cena del domingo. ¿Alguna vez pensaste que un MBA podría ayudarte con tu trabajo en una tienda de antigüedades? Mamá asintió en voz baja. Tiene razón. Todo el mundo tiene másteres. Volver a la universidad puede mejorar tus perspectivas laborales. Mientras tomaba un sorbo de agua, contemplé el diseño para la nueva Galería de Arte de Bilbao que había firmado la semana pasada. Autentifiqué cada pieza de joyería para un proyecto de 2.500 euros después de unas cervezas en la celebración del cumpleaños de su novio. Lidia les dijo a sus amigas: mi hermana no tiene ni idea de por qué sigue persiguiendo todas esas cosas viejas y polvorientas. Mis padres, llenos de lástima, todavía le pagan el alquiler. Una antigua clienta suya, una de sus amigas, me contó lo que dijo y solté una risita. No infeliz ni furiosa, sino vacía, vacía por estar en la cima y mirar hacia abajo para ver a tu familia todavía en la base de la montaña, sin ganas de escalar pero necesitando una cuerda. Como las antigüedades que encuentro en montones de basura, el silencio puede hacer que cualquier cosa parezca interesante. Lidia subtituló su publicación de Instagram con: recompensándome después de un semestre difícil. El trabajo duro da sus frutos. Sabía que el coche costaba más de 90.000 euros. Un informe trimestral interno proyectaba más de 4 millones en ganancias corporativas. Un silencio sepulcral reinó, solo interrumpido por el tenedor arañando el plato. Mamá lo rompió, negando con la cabeza con una risita nerviosa tras un bocado de pavo. Vamos, Beatriz, seguro que solo está ayudando a alguien con papeleo, ¿verdad, cariño? Inhalé profundamente, me ajusté las mangas y entré en el meollo del asunto. No, mamá. Yo soy quien firma ese contrato. Soy la directora ejecutiva de Alhajas e Iris. Mi empresa opera 3 oficinas en 3 estados, especializadas en joyería antigua y autenticación de activos inmobiliarios. Todo lo que estáis viendo es real. La incredulidad cayó como un jarro de agua fría. Tía Elena jadeó, llevándose una mano al pecho. Mi padre se desplomó en la silla, la frente brillando por el sudor. Lidia se aferró al borde de la mesa con la voz temblándole. ¿Tienes todo ese dinero y no has dicho ni una palabra?
Luego, con un tono acusador, se dirigió a mi madre. «Mamá y papá están endeudados conmigo. Todavía estoy estudiando». La encaré, con una calma tensa que ocultaba mi resentimiento. «Llevo transfiriéndote 7.000 euros cada mes durante más de 2 años. ¿Nunca te preguntaste de dónde salía?» Su rostro se descompuso, palideciendo como el papel. Papá se puso rojo como un tomate. Lidia rompió a llorar, temblando como una hoja. Sollozó. «Tengo derecho a saber que soy tu hermana. Se supone que la familia comparte». Los miré fijamente. Todas esas prédicas moralistas, todas esas burlas y menosprecios. Hablé con una honestidad dolorosa, pero con una cortesía forzada. Familia no significa cargar con personas que siempre te han hecho sentir insignificante. Agarré mi portátil cerrado y me levanté. Alguien gritó: «Beatriz, vuelve aquí», a mis espaldas. Pero no me giré. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un antiguo reloj de oro, marcando el tiempo impecablemente a pesar del polvo y los años. Nadie me abrazó. Nadie dijo: «Beatriz, estamos orgullosos de ti». Un silencio denso se apoderó del comedor, hasta que la voz de mamá, cargada de reproche, me apuñaló. «¿Tienes millones de euros, y aún dejas que tus padres se las arreglen como puedan? ¿Acaso pensaste en tu hermana?» Antes de que pudiera responder, Lidia irrumpió en un torrente de lágrimas y gritos. «Merezco saber que soy tu hermana. Lo mantuviste todo en secreto y te quedaste ahí sentada viéndonos sufrir». «¿Sufrir?». Solté una carcajada amarga. ¿Llaman sufrir a volar en clase business, llevar un Cartier y conducir un BMW? ¿Sufrir? Papá golpeó la mesa con la mano, con un gesto de autoridad que nunca había dirigido a Lidia. «Basta. No importa lo que hagas, sigues siendo hija de esta familia. Las familias comparten. Deberías avergonzarte de ocultarnos esto». Examiné sus rostros. No había ni rastro de cariño familiar. Me miraban como si fuera una caja fuerte recién reventada. «Os he enviado 7.000 euros al mes a ti y a mamá durante 2 años. Cada vez que llamabas llorando, diciendo que no podías más, nunca pregunté por qué. Simplemente envié el dinero en silencio. ¿Y así me lo pagáis?». Mamá respondió, con una mezcla de incredulidad y acusación. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no nos contaste que tenías éxito? ¿Fue porque no querías que dependiéramos de ti o porque querías guardártelo todo para ti?». Hablé mientras agarraba mi vaso con fuerza, porque me había acostumbrado a ser invisible desde que nació Lidia. Dejé de ser una prioridad. Cada premio que ganaba, cada examen que aprobaba, todo se olvidaba porque tu hermana necesita descansar. Me encaré con mi madre, con una punzada de dolor en el pecho. ¿Recuerdas cuando saqué una nota perfecta en selectividad? ¿O cuando conseguí una beca completa? ¿Y a ti, papá? ¿Recuerdas mi graduación? Nadie vino. Estabais demasiado ocupados viendo el recital de ballet de preescolar de Lidia. Le tendí la mano a mamá, pero su boca se movió sin emitir sonido. Y ahora, en el momento en que os enteráis de que he logrado algo que ninguno de vosotros jamás hizo, ¿vuestra primera reacción es rabia porque no lo compartí? «No es eso», respondió Lidia con la voz entrecortada. «Solo estoy en shock. Me siento traicionada. No confiaste en mí». Me dirigí suavemente a mi hermana, con una tristeza profunda. «Tú nunca has confiado en mí, Lidia. Siempre me has visto como la sombra detrás de ti. Te burlaste de mi trabajo delante de tus amigos, les dijiste que vivía de mamá y papá cuando yo era la que pagaba cada semestre que estudiabas, cada vacación de la que presumías online». Lidia se quedó helada, con los ojos muy abiertos, sin anticipar mi respuesta. «Beatriz, no estoy peleando, pero no puedes acumular esa fortuna y esperar que todos actúen como si nada hubiera cambiado», añadió, con un tono de resentimiento apenas disimulado. Mi madre intervino, con la voz temblorosa. «La familia necesita ayuda. Podrías empezar un fondo para Lidia. Quiere abrir su propia firma de diseño de interiores». «¿Te refieres a usar mi dinero para financiar un sueño que nunca se ha materializado?», pregunté, con incredulidad. Abrí mi bolso, saqué mi teléfono, pulsé algunas teclas y dije, con una calma que ocultaba un volcán interior: «Acabo de cancelar las transferencias automáticas».
La habitación explotó en un coro de protestas. «Beatriz, no puedes hacer eso», gritó mamá. «Tu padre y yo contábamos con ese dinero. Lidia ni siquiera ha terminado la carrera». «Entonces es hora de que empiece a pensar», dije con firmeza. «He estado sola desde los 17 años. Si yo pude hacerlo, el resto de vosotros también podéis». Me levanté. La silla cayó al suelo con un golpe seco. Nadie me detuvo, así que me giré una última vez. Si la única razón por la que alguien quiere mantenerme en su vida es el dinero, entonces lo siento, pero terminé de comprar amor. Ya no lo necesito. Mientras los murmullos se extendían como una plaga, me marché. Alguien sugirió un abogado. Otro sentenció: «Se arrepentirá de esto». El único alivio llegó al cerrar la pesada puerta de madera a mi espalda. En aquella cena de Acción de Gracias, nadie me vio irme. Fue la primera vez que no me arrepentí de haberme elegido a mí misma. Mi teléfono vibró sin cesar en mi apartamento esa noche, como si alguien hubiera atascado el botón de llamada. La pantalla se llenó de mensajes. El primero era de mi madre. «Beatriz, estás empeorándolo todo. Tenemos que hablar. Lidia se está desmoronando. ¿No ves que ha perdido toda la fe? La familia es a donde regresas, no lo que dejas. Papá era más mesurado, más tranquilo. No sé en qué clase de persona te has convertido, pero así no se trata a la familia». Lidia envió 37 mensajes. «Estás arruinándolo todo. Te arrepentirás de esto». Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa, intentando calmar la tormenta. Al día siguiente, tías, parientes lejanos y la esposa del amigo de mi padre que solía decir «Beatriz es dulce», aunque no sea precisamente brillante, me bombardearon con correos electrónicos corporativos. Contraté a un abogado. Se llamaba Marcos. Le pedí que se encargara de asuntos de patrimonio VIP. Le reenvié los mensajes, pero no respondió. Su asentimiento fue directo. «Necesitas una ruptura limpia, financiera y legalmente. Redactaré las cartas de cese y desista hoy mismo». Oficialmente, les dijimos a todos en la lista que dejaran de molestar, amenazar y pedir dinero. «Marcos, por favor, dilo en un lenguaje sencillo. El amor no debería tener precio». Lidia publicó una larga nota críptica online una semana después. «No todos los que tienen dinero tienen corazón». Se incluyeron fotos mías sosteniéndola de bebé en su graduación de secundaria y sonriendo en su 17 cumpleaños. Todas las publicaciones eran acusaciones apasionadas que intentaban generar lástima. Los comentarios del grupo se dividieron. Unos me llamaban cajero automático sin alma. Otros preguntaban por qué una aspirante a influencer usaba fotos de hacía 8 años. Guardé silencio, sacando el collar de perlas de 15 años que me regaló la abuela María de la caja de madera de mi armario. Lo llevé alrededor de mi cuello como el recuerdo que me había sostenido durante años. La abuela era mi único pariente desbloqueado. Cuando la llamé para contárselo todo, no se sorprendió. Suspiró. «Finalmente hiciste lo que debiste haber hecho hace mucho tiempo». Guardé silencio. Ella habló despacio, pero con firmeza. «Beatriz, familia no es la gente que te detiene cuando intentas volar. Has vivido en su sombra lo suficiente. Es hora de que elijas tu propia luz». Le ofrecí unos días la semana siguiente. Trajo algunas bolsas y galletas de mantequilla caseras. Ella, que me había enseñado a distinguir la verdad de la ficción con instinto, sonrió como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento. Mientras buscábamos en una colección de gemas que había traído de Suiza en el salón, cambié todos mis números. Las direcciones personales fueron eliminadas del sistema de la empresa. Mi recepcionista tenía instrucciones de denegar cualquier reclamación familiar sin cita previa. Alquilé una sede biométrica vigilada. Marcos llamó el lunes por la mañana mientras tomaba café y leía un borrador de exhibición. Sonreí. El silencio era insoportable. No importaba dudar. No necesitaban reconocerme. Dejé de pedir permiso para ser yo misma. Mi abuela observó que una verdadera joya no necesita gritar para demostrar su valor. Solo necesita no estar enterrada entre las rocas. Estaba en el lugar correcto y no podía regresar. Mi nuevo hogar llegó a principios de marzo, a orillas del lago de Banyoles. Una cabaña de mediados de siglo en Gerona,
con discretas cámaras de vigilancia privadas integradas con IA, una cerca perimetral y una bóveda de joyas se instalaron en mi nueva oficina. Ensamblé a mano una cálida lámpara de escritorio ámbar, una silla de cuero suave y una estantería de madera vintage de una librería que estaba cerrando. Recordé las tardes leyendo Aquelos 5, en el desván de la abuela con ese olor a papel viejo. Viví por primera vez sin encogerme, sin necesidad de minimizar mi éxito para apaciguar a los demás. No más burlas de mamá. Antiguos clientes contactaron a Lidia después de su críptica publicación en redes sociales. Se saltaron algunas preguntas, confiaron más en mí porque lo mantuve en silencio durante años. Un famoso diseñador de moda me pidió que autentificara sus joyas antiguas para una exposición en Nueva York. Una importante organización europea me pidió que conservara una joya del siglo XVIII. Contraté a 2 tasadores. Abrí una oficina en Denia y me asocié con 3 casas de subastas extranjeras. Mi director financiero dudó. Estamos en condiciones de adquirir un competidor más pequeño en el sur. Si estás lista, Beatriz, este podría ser el momento de expandir nuestra influencia. Sonreí. Nunca busqué el poder desde el principio. Quería libertad. Una mañana temprano, me senté junto a la ventana del segundo piso con un té negro, mirando la niebla sobre el lago. Mi abuela se puso su cardigan azul celeste favorito para regar las plantas. Se quedó más tiempo de lo esperado a pesar de mis discretos intentos de que se marchara. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, me preguntó una noche mientras clasificaba piedras preciosas en mi oficina. Sacudí la cabeza, sin rastro de riqueza o carrera. Ella remarcó: de que te mantuviste fiel a tus valores, incluso cuando el precio era alto. Recordé la frase durante días. Pensé en todo el tiempo que me quedé callada para evitar herir a otros, en las noches que volví a casa con los hombros pesados, pensando que tenía que ser suficiente para ser notada. Intenté ser útil, intenté ser vista durante años. Desde que me demostré a mí misma que no necesitaba la aprobación de los demás durante una inspección de inventario para restauración, descubrí la horquilla de pelo de cisne de piedra lavanda pálido de la abuela en aquella caja antigua. La guardé durante años, desde que empezó todo. No por su valor. Puse la horquilla en una caja de terciopelo azul con una breve nota: trajiste luz a la chica invisible. El primer estante de mi galería privada contiene esa caja, para recordarme que mi viaje no fue privilegiado, sino que comenzó con el olvido. Me invitaron a hablar en una conferencia de patrimonio y valor en París poco después. Por una vez, no dudé. Dejé de pensar en lo que pensaban los demás o en cómo el escenario podría empequeñecer a mi familia. Iba a usar mi nombre real en la firma. Comencé de cero con el anillo de oro blanco de la abuela y con el orgullo silencioso de alguien que había sido ignorada, pero nunca olvidó quién era. La historia de Beatriz enseña que dejar a la familia por la verdad y la independencia es valiente, aunque no todos reciban amor. Todos pueden elegir no vivir en la injusticia para siempre.